Leímos en la Torá la sección de Be'ar Bejucotai. Es sabido que en la sección de Bejucotai la Torá habla las kelalot, las reprimenda, los castigos, Haz Shalom, que sucederán si el pueblo de Israel se aparta de la Torá. Y realmente, Jajamín dice en la Halajá que Bejucotai, la sección que estamos leyendo, Bejucotai, se lee previo a la festividad de Shavuot, justamente para estremecernos ante el elevado y sagrado día de la fiesta de Shavuot, así como dice la Halajá, que ya lo estudiamos, que antes de Rosh Hashanah se lee la parashá de Kitabó en el libro de Devarim. También ahí aparecen las reprimendas, las kelalot, en parashá Kitabó. Son dos veces que aparece las kelalot, las reprimendas, el aleccionamiento de Hashem al pueblo de Israel en parashá Bejucotai. Y en la parashá Kitabó, Bejucotai es antes de Shavuot y Kitabó antes de Rosh Hashanah. Así hay varias diferencias, explican los Jajamim, entre las klalot, las reprimendas de la sección de Bejucotai y de Kitabó. Una de las grandes diferencias es que la de la parashá Kitabó son más extensas, son más grandes, antes de Rosh Hashanah. Pero como ya explicamos otras veces, así como Rosh Hashanah dice la Halajá, se la reprimenda por cuanto de que nosotros sabemos, Teshuvá, Tefilat, Tzedakah, Virim, Metroa, que será la Teshuvá, puede cambiar el juicio para nuestro bien. Entonces, previamente, antes de Rosh Hashanah, leemos las kelalot para estremecernos. Y la Halajá dice que también Shavuot es llamado Rosh Hashanah. Esa es la idea. Shavuot es llamado Rosh Hashanah. Y más profundo todavía, como ya hablamos, como dice el Talmud, que Shavuot hay juicio a las frutas, perot ailan. Así como Rosh Hashanah hay juicio a todo, en Shavuot hay juicio a perot ailan, a las frutas. Quiere decir que el énfasis de Shavuot son las frutas, los frutos que dejamos en este mundo. Es decir, que Shavuot también es Rosh Hashanah, pero Rosh Hashanah de la espiritualidad, de pensar los frutos que dejamos. Entonces, así como en Rosh Hashanah dice la Halajá, leemos las reprimendas, también antes de Shavuot, por supuesto, leemos las reprimendas justamente para estremecernos para el Yom Adin, que también es, no solamente también, principalmente Shavuot, es el Yom Adin, el día del juicio, para lo más importante que tenemos, que nuestra alma, como es sabido, que Shavuot es Hag HaBikurim, las primicias que se llevan a Bet HaMikdash, los frutos. ¿Por qué? Porque el énfasis, el focus está sobre los frutos, sobre lo que dejamos, sobre las mitzvot, sobre lo que transmitimos. Perfecto. Hay una gran diferencia, y hay otra gran diferencia entre la sección de Bejucotai que leemos ahora y la parashá de Kitabó, que de esto nos queremos concentrar y explicar y profundizar y analizar. En las reprimendas de la sección de Bejucotai que leímos en la Torá esta semana, aparece algo que no aparece en absoluto en las reprimendas de la parashá de Kitabó. Haciendo un paralelismo, dicen las kelalot, la reprimenda de parashá Bejucotai, Bezaharti et Briti Yaakov, Beaf et Briti Itzhak, Beaf et Briti Abraham Eskor, Ve Aaret Eskor. Voy a recordar el pacto que hice con Jacob, el pacto que hice con Itzhak y el pacto que hice con Abraham, y voy a recordar en la tierra, nuestra querida y venerada tierra de Israel. Esto no aparece en otro lado, esto no aparece en las kelalot, en las reprimendas de parashá Kitabó. La pregunta que hacen los jajamín, ¿por qué aparece ahora? ¿Qué es lo que tiene que ver realmente en la mitad de las reprimendas? Que Hashem dice lo que va a suceder, Haz Shalom, si la persona se aparta del buen sendero, del buen camino, y en la mitad dice, me voy a recordar del pacto de Abraham, Itzhak y Jacob, propiamente dicho, dice, esto también es una pregunta, el pacto de Jacob, el pacto de Itzhak, el pacto de Abraham, de menor a mayor. Esa es la idea, justamente, que también debemos analizarlo, como diciendo de Jacob, y si no Jacob, Itzhak, y hasta llegar al principio a Abraham. ¿Por qué aparecen ahora? Esa es la pregunta
por qué para allá Bejucotay sí aparece el nombre de nuestros patriarcas, y en otros lugares cuando habla de reprimenda no aparece en absoluto el tema de nuestros patriarcas. Eso es una pregunta y debemos analizar. Yendo al grano, hay una hermosa explicación, hay una excelente explicación. ¿Por qué aparece en la reprimenda de la sección de Bejucotay Abraham, Isaac y Jacob? Jajamí me explican que esto no solamente es una reprimenda, es una gran reprimenda. Es una gran clalá. ¿Por qué? Porque Jajamín traen un ejemplo, traen un mashal. ¿Cuál es el ejemplo? Dos personas, dos amiguitos salieron del colegio y fueron a robar. Uno era un hijo de un dignatario, el hijo de alguien de la comisión directiva, una persona honrada y honorable. Y otro, el hijo de un delincuente. Roban, están las camaritas y los descubren y van a juicio y el juez le dice al hijo del delincuente 3 meses. Al hijo de la persona honrada y honorable 10 meses. ¿Por qué? ¿Por qué más al hijo de la persona honorable más que al hijo del delincuente? Dijo el juez, el hijo del delincuente, pobrecito, no aprendió, 3 meses suficiente. Pero el hijo del dignatario, el hijo de la comisión directiva, el hijo de la persona honrada, no tendría por qué haberlo hecho y lo hizo. Entonces la reprimenda es mucho mayor. Quiere decir que Jajamín, volvemos a preguntar, dice que la mitad de las clalot aparece, ¿sabes qué? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver acá Abraham, Isaac y Jacob? En la mitad de la reprimenda. ¿Por qué digo en la mitad? Porque después sigue, después que menciona Abraham, Isaac y Jacob, dice, pero la tierra será abandonada. Sigue, la Torah sigue, es como que está enclavado en la mitad de las clalot. ¿Qué tiene que ver acá Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cómo que tiene que ver? Es la mayor reprimenda que hay. Como el pueblo de Israel, que venimos de baluartes tan grandes, la cumbre de lo bueno, la cumbre de la clemencia, la cumbre de Abraham. Abraham vino, ayudaba a todo el mundo, Isaac, Jacob, todo tzadikim. Y mirá cómo te estás comportando vos. Eso también, no también, principalmente eso es la peor reprimenda que hay. Mirá cómo te estás comportando. Si fueras el hijo de un shahato, de una persona vulgar, Hasbe Shalom, una persona borracha, ¿qué puedo esperar de vos? No se te espera nada de vos. Comportate como vos querés, ¿qué te importa? Pero nosotros somos descendientes, nobles descendientes de gente noble, como dice. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob, y mirá cómo te estás comportando vos. Tenés que tener dignidad y tenés que acoplarte a esa referencia tan importante que tenemos el pueblo de Israel. Por eso es que en Parashá Bejucotay aparece Abraham, Isaac y Jacob, para entender que mirá vos cómo realmente te tenés que comportar y cómo te estás comportando. Esa, como dicen los Jajamim, es la reprimenda más grande que aparece, la lección más grande que aparece en la Parashá Bejucotay, y que tenemos que tener realmente en cuenta la bondad de Abraham, de Isaac, de Jacob, su comportamiento, cómo se entregaron completamente por Boreolam, y cómo el pueblo de Israel, Hasbe Shalom, se aparta de la Torá. Entonces justamente hace mención a Abraham, Isaac y Jacob. Es una preciosa respuesta que está en los Jajamim con respecto a esto. Pero debemos entender más profundamente por qué lo que hablamos antes, por qué aparece en la Parashá Bejucotay y no aparece en la sección de Kitabó. Esto a reprimenda aparece acá, pero no aparece antes de Rosh Hashanah, al finalizar la Torá. Entonces debemos entender el motivo, por qué aparece acá y no allá, para analizar y profundizar un poquito más. Explican los Jajamim en el Midrash que hay 2 reprimendas, eso es lo que estamos hablando ahora, una antes de Shavuot y una antes de Rosh Hashanah, y son 2. ¿Y por qué son 2? Porque nosotros, el pueblo de Israel, tuvimos 2 reprimendas. ¿Cuáles son las 2 reprimendas? La destrucción del primer Beit HaMikdash y la destrucción del segundo Beit HaMikdash. Ahí está la idea. Entonces, justamente, la primera claló, la primera devastación y debacle corresponde a, evidentemente, el primer Beit HaMikdash, que fue destruido a causa de Abonotenu, a causa de nuestros grandes y graves pecados. Y el segundo Beit HaMikdash en Yerushalayim, en la época
posterior. La primera no sabemos, sabemos que fue destruido por los babilónicos. La segunda, como siempre hablamos, por los romanos. El segundo Beit HaMikdash fue destruido y tiene que ver con la parashá de Beit HaMikdash, Asheni, el segundo Beit HaMikdash, que tiene que ver con Kitabó. Por eso dos Beit HaMikdash, dos Klalot, dos destrucciones. Entonces la pregunta es, ¿por qué aparece Abraham, Isaac y Jacob en Bejucotai, que tiene que ver con el primer Beit HaMikdash? Porque el primer Beit HaMikdash fue construido, como se dice, Besehut Avot, por el mérito de nuestros padres. Éramos un pueblo incipiente, éramos un pueblo que había ingresado a la tierra de Israel, y como vamos a decir otro ejemplo más, como cualquier persona joven, ¿quién responde? El padre. El padre responde por los hijos. Entonces el primer Beit HaMikdash, dicen los Jajamim en el Midrash, el primer Beit HaMikdash fue destruido y la parashá de Bejucotai tiene que ver con la destrucción, con las Klalot del primer Beit HaMikdash. Y eso tiene que ver con Abraham, Isaac y Jacob, que ahí justamente el pueblo de Israel estaba nuevo, estaba flamante, como dijimos antes, estaba incipiente. Entonces, ¿quién responde? Si una persona va y no paga una deuda, papá siempre está para ahí estar presente. Eso es cuando uno está inmaduro al principio. Ya cuando una persona se hace grande y solvente, ahí ya vamos a decir, ahí te tenés que arreglar, y si no pagas tenés que pedir cuotas para poder devolver, pero ya obviamente siempre los padres están siempre ayudando a sus hijos, como la misma tefilá, la tefilá que decimos todos los días, varias veces al día. Nosotros decimos en la midá, evidentemente evocamos, hacemos referencia a Abraham, Isaac y Jacob, y decimos también Besoher, Hasdei Avot, Umevi Goel, Ibnei Bnei Beabá. Nos recordamos, hacemos reminiscencia, recordamos Besoher Hasdei Avot. Pero fíjense qué bonito que está esto, que dice recordamos la bondad de nuestros padres. Así se la midá. Shmon Esrei, que decimos todos los días, dice Besoher Hasdei Avot, que recordamos la bondad de nuestro padre. No simplemente recordamos como, bueno, venía a ayudarme, venía a salvarme el partido, sino Hasdei, fíjate cómo tu padre hacía el Gesed, y comportarte de esa siguiente manera, de la misma manera. Como decía, así empezamos la midá, Elokeinu, Elokei Aboteinu, Elokei Abraham, Jacob. Abraham, Isaac y Jacob también lo recordamos, Besoher Hasdei Avot, y nos recordamos, dice Besoher, recuerda la bondad. Quiere decir que el énfasis no está en el recuerdo, como venís, salvarme las papas, que no se quemen, sino Hasdei, poner el énfasis en que tenés que seguir, como hablamos antes, en el mismo camino. Entonces ahí, como sigue diciendo, Umevigo, así va a traer la redención. ¿Vos querés redención? Soher Hasdei. Es verdad que tenemos a Abraham y Jacob, grandes titanes de la fe, pero tenemos que, vamos a decir, empalmar e ir por el mismo camino que ellos. Entonces, vamos a repetir algo precioso, que el Beit HaMikdash Rishon, el primer Beit HaMikdash, tiene que ver por Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ellos nos ayudaban en el cielo. Entonces la pregunta es, ¿por qué se destruyó? Excelente. Entonces dice el Talmud que el Beit HaMikdash Rishon, el primer Beit HaMikdash, se destruyó por tres cosas. Nosotros sabemos, por tres cosas se destruyó el Beit HaMikdash. Por Avodah Zará, la gente Haz Shalom hacía idolatría. La gente hacía Gilui Arayot, eran inmorales y promiscuos. Shefikut Damin, uno se mataba con el otro. Y Jajamim, hay una regla general en toda la Torah. Cada vez que aparece el número 3, inmediatamente tenemos que pensar Abraham, Isaac y Jacob. Cada vez 3 matzot deben ser de pesas. Cada vez que aparece el número 3, inmediatamente lo tenemos que relacionar, dicen los Jajamim, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dice que por 3 grandes pecados, terribles pecados, dice el Talmud, fue destruido el Beit HaMikdash. De vuelta, idolatría. La gente de Haz Shalom hacía idolatría. Shefihut Damim, se mataba uno con el otro. Avodah Zará y idolatría. Shefihut Damim y Gilui Arayot, la gente era inmoral. Entonces Abraham, Isaac y Jacob, que la raíz de ellos, explican los Jajamim, ellos ¿qué vinieron al mundo? Como ya hablamos varias veces, ellos vinieron a revocar, a mejorar, a enmendar el mal comportamiento. Vamos a ir, es algo impresionante, es algo recontra profundo. El primer hombre, señores, el primer hombre pecó en estas 3 cosas graves.
pecó en Abodá Zará, que le hizo caso a la serpiente. Pecó Abodá Zará, le hizo caso a la serpiente. De este árbol vas a crear mundo, idolatría. Pecó, se alejó de Boreolam. Alejarse de Boreolam es idolatría. Shefihut Damim trajo la muerte al mundo, también trajo la muerte al mundo. Y Gilui Arayot, como sabemos nosotros, que Jabá tuvo intimidad, tuvo relaciones con Nahash, eso es sabido, que Haz Shalom explican los Jajamim, cuando se dice que sedujo a la primera mujer, y todo tiene que ver con los frutos, todo esto, nosotros que somos gente grande y ya madura sabemos que tiene que ver con el tema de promiscuidad entre Nahash y Jabá. Entonces estos tres pecados trajeron una mella tremenda, una oscuridad tremenda al mundo, es algo gravísimo. ¿Quién empezó a cambiar las cosas? Abraham, Isaac y Jacob. Abraham luchó contra la idolatría. Isaac luchó, justamente dio su vida por Boreolam y estuvo dispuesto a ir, vamos a decir, al altar de Hashem por Boreolam. Con eso rectificó y pudo mejorar y pudo redimir el concepto de muerte, como si él estuvo dispuesto a dar la vida por Boreolam, rectificó lo que Nahash había traído la muerte en el monte Sinaí. Y promiscuidad, Jacob vino cuando se casó, dijo Reshitoni, cuando se casó con la hijo, la primera fuerza a los 80 y pico años. ¿Qué dijo Jacob Avinu? Mi primera fuerza. Que vemos que tuvo 12 hijos, todos tzadikim, con una nobleza, cuidando, Ben Porat Yosef, como se dice, y eso es lo que transmite Abraham Isaac, específicamente Jacob, la pureza moral, la pureza de ir por el camino de pareja y todo lo que conocemos nosotros, que el pueblo de Israel en esto tiene una virtud muy importante. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob vino a purificar el mundo de la impureza de Nahash, de la impureza de Adán y Jabá. Entonces, el Beit HaMikdash justamente cayó en nuestros tres errores. Estos tres errores, como dice el Talmud, que el Beit HaMikdash se destruyó de vuelta por la idolatría, por la inmoralidad y por el derramamiento de sangre, dice Abraham, Isaac y Jacob, dice, yo no puedo ayudar. Yo puedo interceder con mis virtudes y con mis méritos, pero si la gente va en contra de mis virtudes, yo no puedo ayudar. Es por eso que el primer Beit HaMikdash se destruyó por estas tres cosas. Entonces Abraham, Isaac y Jacob aparece en la parashá de Bejucotai, pero justamente no pone a interceder. ¿Cómo van a interceder si justamente la persona se encontraba directamente contrario a todos estos conceptos? Como hablamos antes, Luis Ojer, Hasdei Abot, es un recordatorio para ir en su senda, pero si la persona no va en su senda, entonces no hay lo que reclamar. Eso es el primer Beit HaMikdash. El segundo Beit HaMikdash nosotros sabemos que se destruyó, como siempre se habla, Sinat Hinam, por el odio. Como es sabido que el segundo Beit HaMikdash tiene que ver con la segunda reprimenda de Parashá Kitabó, que vamos a leer antes de Rosh Hashanah, que son 98 maldiciones, el doble de las maldiciones de la Parashá de Bejucotai, que la palabra 98 es Tzadik Het, que es Hetz es 98, Het y Tzadik. Het significa flecha, la flecha que uno le tira al otro, quiere decir que había odio, había la Yonará, había división entre las personas y por eso se destruyó el segundo Beit HaMikdash. Como dijimos anteriormente, vamos a repetir, Besojer Hasdei Avot. Es verdad que siempre los padres están para ayudar, pero Hasdei, faltaba el Gesed, faltaba la bondad entre las personas. Entonces se destruyó el segundo Beit HaMikdash. Como trae un precioso Midrash, un Midrash hermoso, dice que la parashá de Kitizá, cuando el pueblo de Israel hace Haz Shalom, el fatídico becerro de oro, cuando el pueblo de Israel hace el becerro de oro, Moshe Rabbeinu parashá Kitizá, capítulo 32, lo leemos en los días de ayuno. Le Abraham, le Isaac, le Israel abadeja. Nos dice Moshe Rabbeinu, le dice, acordate de Abraham, Isaac y Jacob. Eso le dice Moshe Rabbeinu, le ruega a Boreolam que perdone al pueblo de Israel después del hecho del becerro de oro. Y dice, le Abraham, Isaac y Israel abadeja. Acordate de Abraham, Isaac y Jacob. Dice Hashem, ¿cómo voy a acordar de Abraham, Isaac y Jacob si van completamente en otro van por otro camino?
Entonces dice Hashem, Baruch Hashem se apiada del pueblo de Israel y dice, de Abraham, Isaac y Jacob, no me puedo acordar. Si ellos no se acuerdan, ¿qué me voy a acordar yo? Entonces, no van por el camino de Abraham, Isaac y Jacob. Lo que sí te voy a dar un secreto. Le dan los 13 atributos de misericordia. Hashem, Hashem, Kel Rahum, un Dios misericordioso. Entonces dice el Midrash, ¿quién utilizó por primera vez, quién utilizó este consejo impresionante, este antídoto en contra de todo lo mal, decir los 13 atributos de misericordia? Explica el Midrash que el primero que lo utilizó fue Mordejai y Esther Amalcá en la época de Purim, previo al Beit HaMikdash, previo a la construcción del Beit HaMikdash. Como dice el Salmo, Keili, Keili, lama zabtuni, Hashem, ¿por qué me abandonaste? Dicen los Jajamim, Keili, Keili, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Entonces está intercediendo, está poniendo las 13 midot rahamim, los 13 atributos de misericordia. Hashem, Hashem, Kel Rahum, Keili, Keili, Dios mío. Entonces, ¿quién fue la primera que evocó, puso las cartas sobre la mesa y dijo, está bien, me acuerdo de nuestros patriarcas, pero no tiene resultados y vamos en mal camino? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Sabes lo que nos queda? Lo que decimos en la Midá. ¿Querés Geulá? Besojer, Hasdei Avot. Nos recordamos de la bondad de nuestros antepasados. Umevigo él, y eso va a traer redención. ¿Qué dijo la reina Esther? Keili, Keili, lama zabtuni Hashem. ¿Por qué me abandonaste? Entonces dicen los Jajamim que Esther fue la primera que utilizó este gran consejo. Y nosotros sabemos, salimos airiosos y victoriosos. En Purim, Mishloach Manot, Matanot Levionim, hubo fraternidad, hubo reconciliación entre el pueblo de Israel, y la generación posterior a Esther Amalcá, Mordejai y Esther, trajo el Beit HaMikdash, que vemos que la unión, es verdad, ya maduramos, como hablamos en el ejemplo que hablamos antes. Al principio Hashem no pretendía unión. ¿Qué vas a pretender unión si éramos incipientes? Entonces está Besojer, el recordatorio, Besajartí, el Briti Yaakov. Voy a recordar, así se construyó el primer Beit HaMikdash con la onda de nuestros antepasados. Papá paga. El segundo Beit HaMikdash, Hashem dijo que va a pagar papá. Si van completamente, papá puede pagar cuando tiene najes de su hijo, pero acá no hay najes. El pueblo de Israel se había desvirtuado completamente. ¿Qué dijo la reina Esther? Vamos a reunir a todos los Yehudim. ¿Qué dijo Mordejai? Vamos a reunir a todos los Yehudim. Y el pueblo de Israel se unió. El pueblo de Israel se juntó. Conclusión, se construyó el segundo Beit HaMikdash. Pero cuando los Yehudim hicieron Sinat Hinam, cuando los Yehudim se comportaron con odio gratuito, como lloramos en Tisha B'Av, se destruyó el Beit HaMikdash. ¿Qué nos queda? Besojer, Hasdei Avot. Nos recordamos la bondad de nuestros antepasados, como dice la Midá, Umevigo él. Y eso va a traer redención. Eso es algo espectacular, impresionante. Entonces, para resumir, hay dos veces que la Torá habla las reprimendas, las clalot, para allá Bejucotai, para allá Kitabó. Las primeras tienen que ver con Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo incipiente. Dijimos que esto es una gran maldición, porque justamente Hashem nos recuerda de dónde venimos, de la cumbre de la espiritualidad, la cumbre de la bondad. El pueblo de Israel se apartó de todo esto, entonces ya no hay quien interceda por ellos, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. ¿Qué dijo la reina Esther? ¿Qué dijo Mordejai? Mordejai dice en la Megilat Esther, en el capítulo 4 de la Megilat Esther, dice Mordejai Adá et kol asher nasa. Mordejai supo, en un momento dice, Mordejai supo todo lo que está pasando en el cielo. ¿Qué es lo que está pasando en el cielo? Que Abraham dijo, yo no puedo ayudar. Isaac dijo, no cuenten conmigo. Jacob dijo, miró para otro lado. Hasta Moshe Rabbenu, ¿qué puedo ayudar? Ni la Torá puede ayudar. El pueblo de Israel se había apartado de lo lindo, de lo bueno. Dice Mordejai, fíjense en el capítulo 4 de Megilat Esther, que está en el Tanaj. Mordejai Adá et kol asher nasa. Mordejai supo todo lo que estaba pasando. ¿Dónde dice el Midrash? Todo lo que está pasando en el cielo.
dice acá hay que remangarse y ponerse las pilas. Es por eso que usaron el consejo que aparece en Parashá, el consejo que aparece en la Parashá de Kitizá. ¿Cuál es el consejo que aparece en la Parashá de Kitizá? Que Moshe Rabbeinu pide, por favor, acordate de Abraham, Isaac y Jacob. No, de ninguna manera. ¿Qué me voy a acordar si ellos van por otro camino? Entonces dice, pero tengo un consejo, dice Hashem, los 13 atributos de misericordia. Hashem, que el Rahum Behanum, Hashem, mi clemente y misericordioso. Acordate de la clemencia y acordate de la misericordia. Ah, eso es lo que dice la Megilat Esther, eso es lo que dijo Esther. Keili, Dios mío, Lama Zabtuni, ¿por qué me abandonaste? Como dice el Salmo 22. Y más profundo todavía, dice el Midrash, Mordejai Adá. Mordejai sabía todo lo que estaba pasando en el cielo, que Abraham miraba por otro lado, que Isaac miraba por otro lado, que Jacob miraba por otro lado. Moshe Rabbeinu dijo, yo solo no puedo. Se unió la fuerza de la Torá, la fuerza de Moshe Rabbeinu, abajo, con la fuerza de Mordejai, la fuerza de los tzadikim, acá abajo, y eso trajo una gran verajá al punto de que la Shejinah, la presencia divina, la generación siguiente se construyó el Beit HaMikdash. Era un hermoso midrash que quiere decir que ahora no tenemos, vamos a decir, Abraham, Isaac y Jacob, pero tenemos, como dijimos antes, Besojerja, lo que decimos en la mirada, de hecho lo decimos todos los días, Besojerjas de Abod, nos recordamos, pero como hablamos siempre, no es que recordamos, sino que recordamos y tratamos de inspirarnos y manejarnos en ese camino. Esa es una gran lección que tenemos ahora, y justamente cuando no se cumplió el segundo Beit HaMikdash, que por eso respondimos que en las segundas Kelalot, en el segundo grupo de la Parashá Kitabo, no aparece Abraham, Isaac y Jacob, como diciendo, muchacho, madurá, no puedo estar siempre pensando en tu papá que te va a venir a salvar. Madurá, el pueblo de Israel maduró, se portó con Gesem, Mishloach Manot, Matanot Levionim, en la época de Purim, se construyó el segundo Mikdash, sin Abraham, Isaac y Jacob, como diciendo, sin el mérito, sino el mérito propio, meritocracia de Abraham, Isaac y Jacob. Y hoy tenemos todas estas cosas, tenemos el mérito, está, vamos a decir, implícito eso, pero tenemos que activar nosotros, como dijo Moshe Rabbeinu, yo solo en el cielo no puedo, dice Midrash, yo solo en el cielo no puedo hacer nada. Yo puedo hacer, pero si hay un tzadik acá abajo, y estaba Mordejai, y estaba Esther Amalca, y eso provocó una gran verajá, la historia de Purim, y posteriormente la gran bendición, acto seguido de la construcción del segundo Beit HaMikdash, que se unió, ¿por qué se construyó? Por el mérito a la bondad, Besojejas de Abod. ¿Y por qué Hasbe Shalom se destruyó? Ya sabemos, por Sinat Hinam. Hay una pregunta para profundizar más en este tema tan bonito. Dice que cuando la Parashá esta semana, Parashá Bejukotai, aparece el tema Besajartí, dice la Torá, Besajartí et Briti Yaakov. La palabra Jacob aparece con Vav, Jacob, Yud, Ain, Kuf, Vav. Es increíble porque la palabra Jacob no se escribe con Vav. La palabra Jacob no se escribe con Vav. Se escribe Kuf y Bet. La Vav aparece Jacob, si ustedes se van a fijar, aparece Jacob con la letra completa, la Vav completa, que es una línea de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Preguntan los Jajamín, ¿por qué dice, me voy a acordar de Jacob con Vav entera? Nunca aparece Jacob con Vav entera, aparece Jacob con un puntito, Ekev. Ekev es, no aparece la Vav, acá aparece la Vav. ¿Por qué? Explícanos, Jajamín. Jacob es, la palabra Vav significa I. I esto, 1, 2, 3, 4 y 5. La Vav es une, la Vav une. Aquí estamos hablando que la Vav une. Entonces explican los Jajamim, en el Seder de Pesach nosotros tomamos 4 copas. Son 4 copas que tomamos en el Seder de Pesach. ¿Por qué tomamos 4 copas en el Seder de Pesach? Nosotros sabemos, porque hay 4 expresiones de Geulá, 4 expresiones de redención, que Hashem nos sacó de Egipto, Hashem nos salvó de Egipto, Hashem nos redimió de Egipto, y Hashem nos dio la Torah Belakachti, en hebreo sería Otzeiti, Itzalti, Gaalti Belakachti, pero nosotros sabemos que dejamos una quinta copa para Eliyahu Hanabí, y no tomamos la copa de Eliyahu Hanabí, no se toma. La pregunta es, ¿por qué no se toma la copa de Eliyahu Hanabí? Porque falta, no se toma porque hay una quinta expresión de redención, que Hashem nos garantiza en la Torah que nos va a llevar a la tierra de Israel, a todo el pueblo judío, nos va a llevar a la tierra de Israel. Eso todavía no se cumplió. Entonces, como todavía no se cumplió,
entonces no se toma. Se llama la famosa copa de Eliyahu Anabí. Eliyahu Anabí va a vaticinar, es el preludio, es el prólogo a la bendición del Mashiach. Entonces justamente no se toma, no se toma, se llama el Kos de Eliyahu, que todos los chicos están esperando y viendo a ver que venga Eliyahu y ve cómo toma la copa, toma el vino de la copa. Baruch Hashem, hermosa tradición de Pesach, pero no se toma, es la copa de Eliyahu Anabí. ¿Cuándo se va a tomar la quinta copa? Evidentemente cuando venga el Mashiach y se cumpla Ve Gaalti. Hasta ahora se cumplió Otzeiti, Veitzalti, Gahalti, Lakachti, pero falta la última, Ve Gahalti, y los voy a redimir. Por eso aparece, y los voy a redimir, tiene que ver con Jacob, con la Vav. La Vav significa es la I, y que une esto y lo otro. Entonces falta la quinta, y los voy a redimir, falta. Entonces acá nos dice la Torá que Jacob aparece con Vav, como diciendo Jacob, Abraham, Isaac y Jacob nos dan la fuerza para que se cumpla la quinta y los voy a redimir. Otzeiti, Tzalti, Lakakti, Vegaalti, Ve'eveti, y los voy a redimir. Eso falta, pero la Torá nos está dando el código para que lo podamos cumplir, que vayamos por el camino de nuestros antepasados. Y como estamos cerquita de la fiesta de Shavuot, también cuando la Torá fue entregada, dice la Torá que hubo un gran shofar. Dice, Vayei kol shofar, olech hazak meod. Y dice acá la Torá que aparece el shofar, el tema del shofar, Vayei kol shofar. La palabra shofar aparece sin vav. Kol shofar aparece sin vav. Kol shofar aparece sin vav. Entonces explícanos, Jajamín, por qué. Porque justamente la entrega de la Torah falta el Ve'eveti. Falta, la redención no fue completa. Ve'eveti. Y los voy a redimir. Eso está hablando de la Geulá. Ve'eveti. Los voy a traer a todos al pueblo de Israel. La palabra Kol shofar aparece sin vav. Entonces eso es lo que nos dice en la Torah, Ve'eveti, y los voy a redimir. Entonces por eso dice Yaakov con Vav, porque Abraham, Isaac y Jacob, Moshe, todos los tzadikim, nos dan la fuerza, así como la Torah esta semana habla de las Kelalot, y dentro de las Kelalot, dentro de las reprimendas, aparece Abraham, Isaac y Jacob, como dijimos antes, que la gran reprimenda, ¿cómo te vas a comportar así teniendo genios espectaculares de la redención? Pero dice acá en la Parashá Bejotar, Besajartí, me voy a acordar del pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Siempre eso está implícito, que si vamos a ir por este camino, siempre está, y Jacob aparece con la Vav, como dijimos antes, que es la Vav que une, y Beiti se va a cumplir la quinta, la copa de Eliyahu Anabí, que vamos a tomar la copa de Eliyahu Anabí, que Eliyahu Anabí va a venir a vaticinar la redención. Eso es lo que aparece ahora para allá. Bejucotai, víspera, como dice la Alajá, víspera de Shavuot, que Shavuot es llamado Rosh Hashanah, el gran Rosh Hashanah, el verdadero Rosh Hashanah, donde se juzga sobre los frutos. Eso es justamente tener redención, como decimos, y vamos a terminar con esto, que decimos en la Midá todos los días, varias veces al día, Besojer de Avot, nos recordamos todos los días de la bondad de nuestros patriarcas, Umevi Goel, y eso va a traer redención.